Bueno, muy buenos días a todos. Hoy es domingo 5 de abril. Como estamos haciendo diariamente, quería informarles sobre la situación del coronavirus. Afortunadamente en nuestra ciudad mantenemos cero casos. La verdad que estamos muy tranquilos en ese sentido, con la responsabilidad de entender que sigue siendo el aislamiento social y preventivo obligatorio. Conceptualmente ese es el dato más importante, es obligatorio. El segundo punto es que ya cumplieron 163 personas la cuarentena y afortunadamente se están reintegrando su vida social dentro de estas limitaciones, pero sin ningún inconveniente, y se están siguiendo a 42 vecinos, por el momento también sin ningún dato importante para resaltar. Sí, la enorme preocupación, que ayer dimos un salto muy alto con relación a la cantidad de personas que fueron infraccionadas. Solamente en el día de ayer hubo 30 y llegamos a 122 vecinos infraccionados. La verdad que eso me preocupa porque me da la sensación de que no terminamos de entender que este aislamiento continúa, que las reglas son para cumplirlas, que si bien el presidente ha permitido de alguna manera alguna flexibilización y que posiblemente el día lunes pueda o no anunciar alguna más, en el mientras tanto les pido por favor a los vecinos que se cuiden, que no nos relajemos, es un problema serio, y por eso en el día de hoy le pedí al doctor Wilson Rancelles, que es el director del hospital, y por supuesto y al doctor Guillermo Rubio, que me acompañaran, un poco para contarles algunas de las cosas para tener en cuenta, que seguramente algunas dudas que ustedes pueden tener, pero que me parece que podemos cambiar un poco el eje de lo que yo digo normalmente para que vayamos más específicamente al tema de salud. Me gustaría primero que Wilson haga algunos comentarios seguramente sobre algunas preguntas que el vecino tiene y que seguramente quiere conocer alguna respuesta. Bueno, buenos días. Voy a hacer dos salvedades que son importantes. La primera es agradecer a todo el personal de salud. La verdad, como todo le pasa a la población, el grado de estrés a lo que está expuesto toda la población del área de salud es altísima. También en función de eso, pudimos poder organizar que un grupo de psicólogos le pueda dar contención y apoyo al personal de salud, a todos los que quieran, y hoy lo están haciendo, para disminuir el grado de estrés y ansiedad que genera esta contingencia con la que estamos pasando. En segundo lugar, hay una serie de preguntas que nos han llegado y en realidad queríamos responder una serie de preguntas de la población, como por ejemplo, que si Casares, en base a la situación demográfica o kilómetro por habitante o kilómetros cuadrados, eso nos favorece. El hecho de ser una población más chica permite que en realidad nos favorezca porque nos conocemos todos y nos permita controlar lo que es la cuarentena, lo que es el aislamiento social y todo lo demás. No significa porque somos una población más chica no nos podemos contagiar. El que lavemos las veredas con agua o lavemos los autos con agua y cloro no beneficia en lo absoluto, están desperdiciando cloro. Yo les aconsejo que lo laven con agua y detergente si les gusta, y en realidad que ni siquiera laven las veredas, tampoco laven los autos justamente ahora. Es aconsejable pulverizar con alcohol periódicamente toda la superficie del barbijo. En realidad, como pulverizarlo así nomás no sirve. Hay que embeberlo totalmente al barbijo con alcohol para que tenga su finalidad. ¿Cuáles son las personas de riesgo? En realidad, cuando hablamos de personas de riesgo, no solamente hablamos porque son mayores de 65 años y después se bajó a 60 años. Son personas que tengan problemas pulmonares previos y esos pulmonares los vuelven vulnerables a una infección respiratoria. Y eso, como consecuencia, es lo vulnerable y lo susceptible de esto. Y dentro de eso también están los pacientes con patologías cardíacas serias y los pacientes diabéticos. Ahora, los pacientes diabéticos de por sí, cualquier diabético es un factor de riesgo. Estamos hablando más que nada de los pacientes insulino dependientes. Y dentro de los pacientes diabéticos, aquellos que no se tratan correctamente. No se tratan correctamente. Aquel que es
se trata correctamente o maneja bien su diabetes, es un paciente de mucho menor riesgo que otra persona diabética. Es verdad que en los meses de invierno es favorable la proliferación. Cualquier virus es mucho más frecuente en invierno porque el hacinamiento o la cercanía entre las personas es mucho más frecuente, no por otra cosa. Me preguntan también si el jabón, si lo diluyo con un poco de agua y lo utilizo como spray, ¿sirve? No, utilízanlo para lavarse las manos, no les sirve para pulverizar nada. Hay protocolos para los comercios, para el trabajo en su interior, las mismas normas de siempre, las distancias, la limpieza de la mano y el lavado de la mano, pueden utilizar barbijos, no utilicen guantes, esas son las normas, y una buena ventilación de los comercios. Un empleado, me preguntaron, que se enferma con coronavirus, ¿lo cubre la RT? En realidad le podemos preguntar a la RT, pero básicamente el coronavirus es una infección viral, como tal podemos interpretarlo inclusive como una neumonía o como una gripe, no es un accidente de trabajo, como tal en teoría no lo cubriría la RT. Otra pregunta es, si viajo con otra persona con los vidrios abiertos, ¿disminuye la probabilidad? Sí, pero estamos aconsejando que una vaya adelante y otra vaya atrás. O sea, por más que yo vaya 4 personas en una misma camioneta y con todos los vidrios abiertos, disminuye un poquitito, pero eso no sirve. ¿Quedo inmunizado si tuve la enfermedad? En teoría hasta el momento sí, y de hecho se están haciendo trabajos sobre los sueros de personas que han estado enfermos para poder llegar a utilizar el suero con los anticuerpos para utilizarlo en personas enfermas. ¿Cuándo comienza a disminuir o perder fuerza este virus? 1, 2, 3 meses, y en realidad esto da para largo, para varios meses, a menos que la vacuna venga antes de tiempo y o a menos que por alguna otra razón pueda ir disminuyendo con el tiempo, pero saber cuánto va a durar, no, pero que va a durar poco, tampoco, es decir, va a durar varios meses. ¿Cuáles son los síntomas? Hasta lo que se sabía inicialmente, o hasta lo que se sabe inicialmente, era la fiebre, que es el factor más importante, arriba de 38, que se le asociaban a otros síntomas, que son la tos, la dificultad para respirar. Y la dificultad para respirar, ¿cómo lo mide la gente? Y porque cuando se ponía a hablar, hacía 2 palabras, tenía que hacer una inspiración profunda, porque si no, no podía seguir hablando, y volvía a hacer 2 palabras. Eso es la dificultad respiratoria. O si se sienta y se levanta, se agita. Esos son factores más frecuentes. Y la otra parte, que es la epidemiológica, que es de si venía de lugares del exterior donde estén o hayan estado en contacto con personas enfermas con coronavirus o se vinieron del exterior. Hoy ya en la Argentina hay 2 o 3 lugares, capital, conurbano, Chaco, Tierra del Fuego, Córdoba, ya se está considerando una zona epidemiológica de factores de traslado del virus o de circulación del virus dentro de la Argentina. ¿A qué información o de dónde podemos sacar una información periodística o podemos consultar que sea objetiva? Es tanta la cantidad de información que en realidad no pueden ustedes saber cuál es más o menos objetiva, porque si escuchan a todos van a hacer una ensalada y como tal lo único que van a generar es una mayor ansiedad y no van a saber a qué atenerse. Yo creo que son muy pocos los lugares, inclusive nos pasa como médicos, que podemos consultar fehacientemente qué es lo verdaderamente real y qué no. Con lo cual, en realidad, las cosas más importantes son lo que uno le transmite diariamente. El aislamiento y la cuarentena, qué cosas deben hacer, que es lavado de manos, la distancia social y la cuarentena, y en vez de empezar a tratar de estudiar si el virus es mejor o es peor y cuándo va a salir la vacuna o no. Yo creo que el que nosotros podamos transmitirle todo lo que nosotros sabemos y que deben saber cómo manejarse y tratar de llevar a cabo tal cosa es mucho mejor. Ahora les voy a dejar que una serie de preguntas más las responda el doctor Rubio, para poder repartir las preguntas que la gente continuamente nos está haciendo. Muchas gracias. Doctor Rubio. Bueno, buenos días. Como dijo Wilson anteriormente, queríamos aprovechar este espacio para contestar
preguntas frecuentes que la gente nos hace todos los días como médicos y como profesionales de la salud, y es un buen espacio para llegar a una cantidad suficiente poblacional para ir previniendo este tema. En principio, yo quisiera repasar un poquito el contagio del virus. El virus se contagia sí o sí a través de una persona infectada que libera a través de gotitas o spray el virus desde su cuerpo. Esto se puede entrar al organismo de la otra persona tanto aspirativamente, respirando si la distancia social es menor a 1,5 metros, o esas gotitas pueden quedar en la superficie y uno las vehiculiza con las manos con diferentes objetos. Después nos tocamos la cara, los ojos, la nariz, la boca y entra a través de las mucosas. Vale decir que sí o sí, cualquiera de los dos mecanismos de contagio, sea en forma directa o sea en forma indirecta, inicia siempre a través de gotitas que salen de la boca del paciente, sí o sí. No hay otra manera de que esto empiece. Por lo tanto, ahí apuntamos un poco a cuáles son las medidas de prevención y a lo que la gente nos pregunta habitualmente. Otra cosa a tener en cuenta es la vida del virus. Se han hecho estudios y el virus en el aire puede llegar a durar hasta 3 horas en ciertas situaciones o circunstancias. Algunos estudios dicen menos, otros dicen más, pero a los fines preventivos uno debe tomar el mayor tiempo como para estar seguro y prevenirse mejor. En cuanto a las superficies, en un cartón o en un papel puede durar 24 horas, en una superficie lisa, como por ejemplo este vidrio, puede durar hasta 3 días, con lo cual es un virus de una vida media larga y eso lo hace muy contagioso y transportable de un lugar al otro. Y ahí empezamos con las preguntas. Lo primero que pregunta la gente es si debe usar guantes. El tema de los guantes en la población general está desestimado. El uso de guantes nosotros lo usamos como profesionales de salud, lo utilizamos y lo descartamos en forma inmediata. Un par de guantes en el hospital se usa muchísimas veces. La población general no tiene el acceso a tanta cantidad de guantes ni por ahí el poder económico para comprar tantos guantes. Con lo cual vemos que la gente se coloca los guantes, sale de su casa, anda en el auto, va al supermercado, hace compras, toca todo, toca la plata, vuelve a su casa, picaporte, puerta del auto, volante, y eso vehiculiza con el guante el virus por muchos lados. Y por otro lado, en el guante dura más tiempo que en la piel de las personas. Entonces, lo que seguimos sugiriendo, que es lo que se viene diciendo siempre, es un buen lavado de manos y frecuente y no la utilización de guantes. Así que guante no para la población general, lavado de manos en forma frecuente todo el tiempo y las veces que más se pueda. ¿Con qué? Con agua y jabón. El virus es muy sensible a los jabones y a los detergentes, con alcohol al 70%, también se puede usar agua oxigenada diluida o lavandina diluida. Después el otro tema es el tema de la limpieza de los ambientes, es un poco lo mismo, ¿no? Si es sensible al agua y jabón y al detergente y a la lavandina, todos los ambientes tienen que estar limpios con esos productos. Las zonas de más tránsito más aún, cuando venimos de la calle es una buena práctica poner un trapo con lavandina para limpiar la suela de los zapatos. Con respecto a las mascotas, que también la gente pregunta, sí, es posible que la mascota transmita a través de las patas lo que puede traer de la calle, habría que lavarle las patas a las mascotas cuando entran. No es, digamos, una cuestión frecuente, ya ha dicho Wilson anteriormente que el uso de lavar las veredas con lavandina y demás no es algo que la Organización Mundial de la Salud recomiende, aunque en algunos lugares se hace. Los ambientes tienen que estar aireados, cuanto más diluido está el virus en el aire, menos probabilidad de contagio. Y acá venimos al uso de barbijo, que es la pregunta más frecuente que todo el mundo hace. Por el momento la gente está muy confundida con esto, y es lógico que esté confundida cuando en el mundo no se están poniendo de acuerdo. Hay países orientales como Japón, Corea del Sur, China y otros países que pregonan el uso de barbijo en toda la población cuando anda en lugares públicos. Y es más, multan a la gente si no los usa. Hay otros países como Estados Unidos, Europa, donde por decisión y un poco tomando las referencias de la Organización Mundial de la Salud, optaron por no usar el barbijo, ¿sí? Cada cual tiene sus argumentos a favor y en contra del si uso o no uso. Uno de los argumentos era que había que preservar el barbijo para la gente que trabaja en salud, que no es fácil de conseguirlo. Y otro argumento era que por ahí la gente no utiliza el barbijo de la manera correcta, ¿sí? Pero de todos modos se ha visto que en las poblaciones donde se usó barbijo parece que la curva va más aplanada y lograron controlar mejor la infección.
Y acá es un punto importante porque ahora estamos en cuarentena, nosotros estamos con la población bastante frenada en cuanto a sus actividades habituales, pero estamos a punto de que esa cuarentena termine, la gente tiene que empezar a trabajar, va a empezar a concurrir a nuestros consultorios, va a empezar a andar más por la calle, y en ese sentido vamos a tener que tomar cuidados. La Organización Mundial de la Salud venía sin recomendar el barbijo y está reviendo la medida de que el barbijo se empiece a usar en la población general. De hecho, el Comité de Control de Infecciones de Estados Unidos ya lo sugirió utilizar. El presidente estadounidense por ahora no acató la medida, pero ya lo sugieren, con lo cual creemos que el barbijo en el futuro y cuando se levante la cuarentena va a ser una buena medida. ¿Cómo hay que utilizarlo al barbijo? Barbijo, bueno, hay muchas clases. El barbijo, cuando uno se lo coloca, no hay que tocarlo de frente nunca, y menos cuando lo tuvimos puesto un rato. Siempre se manipula desde los elásticos o desde las tiritas para atar. Lo mismo cuando uno lo saca desde los elásticos o de la tirita. No se toca el frente porque es la parte más contaminada del barbijo. Tiene que cubrir bien toda la superficie. Algunos vienen con una chapita flexible para el lado de la nariz, otros no lo tienen. Y la pregunta que también la gente nos hace mucho es si los barbijos caseros funcionan o no funcionan. La realidad es que los barbijos caseros no van a funcionar de la misma manera que un barbijo quirúrgico o que un barbijo N95. Pero el barbijo casero filtra igualmente cuando una persona tose o cuando estornuda. La aerosolización que se genera al toser o estornudar a través de una barrera física, como puede ser un barbijo de tela, disminuye la cantidad de virus que sale al ambiente y también disminuye la cantidad de virus que entra y tiene contacto con nuestra vía respiratoria. Por lo tanto, si utilizamos una barrera física bien utilizada, el paciente infectado tose, no lo larga al ambiente, si está a menos de 1 metro de la persona evita el contagio y no lo deja en la superficie, y si lo deja va a ser en mucha menor cantidad. Por lo tanto, la tendencia actual en la mayoría de los países está siendo ahora empezar a pensar en el uso del barbijo cuando antes lo desestimaban. Y por último, el tema de la información, lo mismo que decía Wilson. Hay mucha información dando vueltas por internet, alguna confiable, otra menos confiable. Nosotros mismos como médicos estamos un poco mareados con tantas cosas que nos llegan. Yo creo que hoy en día la población general tiene que mirar un poco lo que dicen las autoridades sanitarias, lo que dicen las autoridades políticas y lo que dice el Ministerio de Salud, y guiarse un poco por eso, porque si buscamos información a granel hay un montón y mucha no es información científica, mucha información falsa. Más allá de ayudarnos nos mareamos y no es lo conveniente, la gente por ahí se asusta demasiado. Otro punto a tener en cuenta también es que la gente asocia, por miedo y por temor, asocia el coronavirus a la muerte, ¿sí? Y es lógico, en el mundo hubo muchísimas muertes y eso no se debe a que el virus tenga un alto porcentaje de mortalidad, sino a que el virus tuvo una gran cantidad de contagiados. Al ser tantos los contagiados, el número de muertos obviamente es grande, pero tenemos que tener en cuenta que el 80% de la población se cura en forma espontánea sin ningún tratamiento. Quiere decir que solamente un 20% va a necesitar tratamiento. De ese 20%, una pequeña cantidad es la que llega a fallecer y generalmente son pacientes con comorbilidades, como decía Wilson, pacientes inmunosuprimidos, pacientes que tienen diabetes mal controlada, pacientes renales crónicos, o sea, población mayor a 65 años, que son los pacientes más vulnerables. Pero si bien uno tiene que tener mucho cuidado con el contagio y sobre todo no transmitirlo a nuestras familias o a nuestros ancianos, no hay que generar el pánico y asociarlo en forma directa con la muerte, porque todos los pacientes que se contagian es una minoría la que fallece. Lo importante acá es preservar el sistema de salud, tomar todas las medidas preventivas posibles y tratar de que la curva siga aplanada como hasta ahora. Eso nos va a dar a nosotros como personal de salud tiempo para actuar, para tratar de ir llevando los casos que vayan apareciendo en tiempo y forma, y vamos desocupando las camas para poder seguir actuando. Si la curva se mantiene aplanada, no vamos a tener inconveniente. El sistema de salud, si bien no estaba preparado para esto, en la gran mayoría de los lugares del país se preparó, se formaron comités de crisis y estamos todos trabajando en pos del coronavirus. Casi que se paralizó la salud para trabajar con coronavirus. Así que la idea es tomar todas estas medidas preventivas,
Pensar que la cuarentena no va a ser un tiempo indeterminado, tiene que terminar, la gente va a volver a trabajar, vamos a volver a circular por las calles, los comercios van a volver a llenarse un poco como antes, y todas estas medidas nos van a ayudar a mantener la curva plana. Tener en cuenta que hoy por hoy, en cuarentena, el uso de barbijo no es algo que sea obligatorio, pero muchos países lo están utilizando, muchos países lograron aplanar la curva con esta medida, y seguramente cuando lleguemos a levantar la cuarentena va a ser un método muy útil para la población. Muchas gracias. Simplemente para agregar a estos detalles que se han hablado tanto el doctor Roncelles como el doctor Rubio, una cuestión que me parece importante resaltar es un poco lo que recién acaba de decir Guille, que tiene que ver con el tema de que seguramente no hay tantos muertos. El problema es que la dinámica de la progresión del virus es tan fuerte que lo que hace que en un periodo muy corto se concentre mucha cantidad de enfermos, y eso hace que esa atención tan específica que necesitan es lo que supera básicamente muchas veces nuestro propio sistema de salud municipal, provincial o nacional, o de la salud pública, lo que ha pasado en el resto del mundo. Yo quiero agradecerle muchísimo a todos los equipos médicos, a todo el personal de salud en realidad, y también quiero pedirle a los vecinos que piensen en ellos. ¿Por qué digo esto? Porque en realidad el personal de salud es quienes van a estar en la primera trinchera de esta batalla. Es el personal que en realidad conoce que hay un enemigo, que es el coronavirus, pero no sabe qué cantidad ni qué fortaleza ni qué daño va a hacer en nuestra población. Por lo tanto, están preparados porque estamos en guerra. Eso quiero que a ustedes les quede claro, por eso que insisto con el tema del aislamiento. Por eso me parece que es muy importante que nos cuidemos con la higiene, que tengamos en cuenta cada uno de los detalles. Es muy importante que pensemos en nuestras familias, pero que también pensemos en nuestros trabajadores. Porque lo que tenemos que intentar es que cada uno de ellos puedan llevar adelante su trabajo como lo hacen normalmente. Y para que esto suceda necesitamos justamente que esta curva se mantenga aplanada. En algún momento puede ser, ojalá no lo tengamos nunca, eso es lo que todos deseamos, pero creemos que en algún momento puede ser que tengamos algún caso positivo, más de uno. Necesitamos que el personal de salud pueda trabajar en las condiciones apropiadas. Para eso es muy importante la higiene, es muy importante mantener las distancias y es muy importante que solamente vaya a trabajar el que tiene que trabajar. Y cuando tienen que hacer las compras, vayan en lo posible de a uno. Como dijeron los doctores, si van más de uno en el vehículo, uno adelante y uno atrás. Si van muchos en un vehículo, no resolvemos el problema. Y seguramente, en función de lo que recién estuvimos hablando, posiblemente mañana fijemos alguna normativa para que ya todos los comercios que estén trabajando tengan la obligatoriedad de usar el barbijo. Creemos que vamos a ir por un camino del cual vamos a tratar de seguir siendo lo suficientemente inteligentes para prevenir, porque la clave en esta situación de pandemia es la prevención. Una vez que la situación nos supere, difícilmente podamos hacer algo para retroceder el tiempo atrás. Estamos con tiempo, hemos sido un país que hemos tomado medidas apropiadas en los momentos apropiados, no nos dejamos estar, pero tampoco nos tenemos que relajar. Lo peor que podemos hacer es relajarnos. Simplemente quiero pedirles que nos cuidemos entre todos, que nos quedemos en casa y que tengamos muy en cuenta que es responsabilidad absolutamente nuestra que esto continúe como está. Muchas gracias.